Muy buen día. Hoy vamos a hablar acerca de circuitos en serie y en paralelo. Primero abordemos el circuito en serie. En un circuito en serie, la resistencia total o equivalente se calcula como la suma de todas las resistencias. Aquí tenemos este circuito con una fuente de fuerza electromotriz y las tres resistencias, varias resistencias en serie. Para calcular la resistencia equivalente en este circuito tenemos que sumar desde la resistencia 1 hasta la resistencia n. También podemos expresar esta fórmula de manera condensada, como se muestra aquí. Vamos a ver la resistencia equivalente para un circuito en paralelo. Aquí dice, en un circuito en paralelo, la resistencia total o equivalente se calcula como el recíproco de la suma de las resistencias inversas. Bueno, vamos a ver. Tenemos un circuito con resistencias en paralelo. Para calcular la resistencia equivalente tenemos que hacer el recíproco de la suma de las resistencias inversas, como se ve aquí, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, etc. Y se puede expresar también de esta forma. Vamos a resolver un par de ejercicios para que quede claro. ¿Qué dice? Calcular la intensidad de corriente eléctrica que proporciona la pila en el siguiente circuito. El circuito es, aquí tenemos la pila de 8 volts y tres resistencias conectadas en serie. Entonces la resistencia equivalente se calcula como la suma de estas y esto nos da igual a 19 ohms. Ahora, para calcular la corriente eléctrica tenemos que aplicar ley de Ohm, que relaciona corriente, voltaje y resistencia. Entonces, sustituyendo, vemos que esto es igual a 8 volts sobre 19 ohms y calculamos entonces y obtenemos que la corriente entregada por esta pila es de 0.42 amperes para este circuito. Vamos a hacer uno para circuito en paralelo que dice calcular la resistencia equivalente y la corriente entregada por la fuente en el siguiente circuito. La fuente es de 12 volts y tenemos tres resistencias conectadas en paralelos, como se muestra. Calculamos la resistencia equivalente, que es 1 sobre 1 entre 5 ohms más 1 entre 10 ohms más 1 entre 20 ohms. Y esto es igual a 20 séptimos de ohms, que a su vez es igual a 2.68 ohms. Volvemos a aplicar la ley de Ohm. Sustituimos y entonces tenemos que esto es igual a 12 volts sobre 2.86 ohms y así la corriente eléctrica es de 4.20 amperes.